Seguramente tiene que ver con la tradición católica. El caso es que una de las cosas que más le gusta a la derecha es hacerse la víctima. Es coherente que lo hagan, porque se creen siempre mejores que los demás. Por eso lo que les pasa a ellos siempre es más importante que lo que le pase a cualquier otra persona. Si lo que hizo aquel loco asesino de derechas, Breivik, en la isla de Utoya, en Noruega, es decir, asesinar a 68 personas de izquierdas, vamos, que si eso lo hubiera hecho un loco de izquierdas, seguirían recordándolo en portadas al menos en cada aniversario. Y Susana Griso le haría, seguro, un especial en su tertulia. Los muertos de la derecha siempre son más importantes que los muertos del pueblo. No digo ni siquiera los muertos de la izquierda, que esos para esta gente ni siquiera existen. Digo los muertos del pueblo. Las asociaciones de víctimas del terrorismo en España, que terminaron trabajando para el PP y que por ganarse ese sueldo muchos de ellos, no sé, insultaron a sus muertos, convirtiéndolos en moneda de cambio de una derecha sin escrúpulos. Bueno, esa gente de las asociaciones de víctimas del terrorismo, muchas de ellas nunca quisieron saber nada de la asociación de víctimas de la matanza de Atocha, porque no eran de los suyos. Ya no digo nada de los asesinados por Franco, porque la derecha suele decir quiénes son patriotas y quiénes no. Y Franco, recordemos, alargó la guerra para matar a más españoles, porque españoles esa gente, pues no eran. A la derecha le gusta siempre presentar las cosas de manera épica, porque siempre tienen que aparentar ser mejores que nosotros. Y por eso Pablo Casado se robó los estudios. Y por eso Germán Terç, al que le partieron la boca por poner la mano donde no debía, quiso echarle la culpa a los rojos de las cosas que le pasaban cuando la noche del Tonis 2, el reflejo de las botellas y la marcha real sonando en ese inaccesible piano, le envalentonaron y decidió dejar de ser un caballero español. Cuando se le rescinde a un periodista de derechas un contrato, por ejemplo, ahora, por culpa de la maldita crisis que está trayendo el coronavirus, ¿no es mejor decir que te han echado por ser independiente en tus ideas? Darle ahí un poquito de épica a una cosa que en el fondo te haría igual a muchos otros. Da igual que el periodista, además de consultor, quede afirmando esto como un gilipollas, inventándose causas inexistentes, porque si te echan por un artículo, hombre, no te publican el artículo, y se lo pregunten a Gregorio Morán. Un día de estos van a regañar, no sé, a Javier Negre por ser imaginativo entrevistando, o a Inda por regresar a los juzgados por mentir sobre Podemos, o porque le hayan embargado el sueldo otra vez por no pagar la pensión a sus hijos, o a Cristina Seguí por ser incapaz de salir de Venezuela, o de los insultos personales en vez de parir una idea, o a Carlos Cuesta por pensar con faltas de ortografía el pensamiento de Inda, o a Isabel San Sebastián por llamar comunista a Isabel la Católica, o a Antonio Naranjo porque otra vez le condenen, o a Alfonso Rojo porque otra y otra vez le condenen, no sé, o a María Claver por una habilidad adolescente que le lleve a forrar sus carpetas con fotos de la manifestación de Colón. Entonces, bueno, cuando todos estos periodistas regañados por hacer mal su trabajo de periodistas les regañen, ya digo, se harán los ofendiditos y dirán: mi martirio es porque soy un periodista de raza. ¿De qué raza? Pues ya de qué raza lo pensamos otro día. Bienvenidos a la frontera desobediente. En mitad de esta crisis del coronavirus parece que la lógica neoliberal no se detiene. De la misma manera, desde la sociedad civil se están planteando propuestas para salir de esta crisis con una enseñanza que sirva para las mayorías. En este sentido, varias asociaciones, Médicos Sin Fronteras, Ecologistas en Acción y la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid han hecho un planteamiento acerca de medicamentos y futuras vacunas. Y para hablar de estos temas tenemos a Tom Cuchards de Ecologistas en Acción. Un saludo desde esta frontera confinada, Tom. Es un placer. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muchas gracias por invitarnos y un abrazo a toda la audiencia. Déjame preguntarte brevísimamente una valoración telegráfica de cada uno de estos asuntos que se llevan defendiendo tiempo y que con la crisis del coronavirus, bueno, pues quiero pedirte cómo se valoran. El primero, la propuesta que se viene haciendo de incrementar el gasto sanitario y de defender una sanidad 100% pública. Absolutamente necesario. Si hay un aprendizaje que tenemos que hacer de esa pandemia y de esa crisis sanitaria,
es que se tiene que desprivatizar todo lo que se ha privatizado y que en aquellos años del Partido Popular, donde no solo a nivel estatal, sino también a nivel autonómico y también a nivel europeo e internacional, se han impulsado políticas de privatización de la sanidad, han costado vidas hoy en día con el coronavirus, pero lo ha cobrado también en otras épocas cuando no existía la pandemia. Es absolutamente inaceptable que existan tratamientos donde se pagan 100.000 euros, por ejemplo, de cánceres a grandes empresas farmacéuticas. Y tampoco es absolutamente inaceptable que haya habido momentos cuando la población inmigrante no haya podido acceder a la sanidad universal, ¿no? O sea, la sanidad y el acceso a la sanidad es un derecho universal y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para desprivatizar lo que se ha privatizado y sobre todo apostar por un aumento del gasto sanitario. Y por eso creemos que también es importante ahora mismo impulsar un impuesto a las rentas altas para financiar el aumento del gasto en la sanidad. En las últimas décadas se ha repetido como un mantra que lo público funciona peor que lo privado. ¿Cuál es la conclusión que sacamos después de ver cómo se está desarrollando el comportamiento privado con el COVID-19? Es completamente lo contrario, ¿no? O sea, hemos vivido ahora unas semanas intensas donde millones de personas han sobrevivido gracias a la sanidad pública, no solo en el Estado español, sino en muchas otras partes del mundo. Entonces, la sanidad pública es la garantía, es la única forma de garantizar el acceso universal a todas las personas y de hacer frente a situaciones tan graves como la que estamos viviendo ahora. No debemos olvidar tampoco que ahora mismo todavía la mayor parte de la población en España ha podido acceder a la sanidad pública, ¿no? Pero en muchos países se ha totalmente destrozado el sector de la sanidad con políticas neoliberales y también fue gracias a los gobiernos anteriores, en los gobiernos que hemos tenido tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Partido Popular durante 40 años de neoliberalismo. Entonces ahí han sufrido mucha gente en Europa, en muchas partes de América Latina, África y Asia, porque no debemos olvidar que mucha gente estamos en una situación muy privilegiada, tener todavía esa sanidad pública en el Estado español, mientras en muchas partes del mundo se está sufriendo una situación gravísima, ¿no? Donde no se tiene ni acceso a las cosas más mínimas como agua. Ni agua potable siquiera. Tom, en el documento que se ha conocido hoy, que habéis planteado, se establece algo que parece que está en el horizonte. Hoy una farmacéutica privada anuncia que ha podido tener por fin, ¿no? Acceso a una supuesta vacuna y se multiplica, ¿no? la subida en la bolsa de esta empresa. Vosotros, en cambio, planteáis en una dirección contraria que habría que, lo llamáis, licencias obligatorias para superar las barreras de las patentes y que se pueda acceder a medicamentos, a diagnósticos y a vacunas. ¿Qué significa esto de considerar el uso de licencias obligatorias? Yo creo que, y mucha gente cree en eso en el mundo, esta emergencia sanitaria del COVID-19 es una oportunidad enorme para prohibir los patentes sobre medicamentos, porque no es la primera vez que sufrimos. ¿Qué es el problema cuando hay unos patentes que no dejan acceder a gente que sufre, por ejemplo, hepatitis B o que han sufrido el SIDA? Hubo a lo largo de la historia muchas dificultades de acceder a los medicamentos, ¿no? Entonces, creemos que crear ahora mismo un Real Decreto Ley que crea las condiciones para una industria farmacéutica bajo gestión pública y sin ánimo de lucro sería un camino a caminar, ¿no? No podemos confiarnos de las grandes empresas farmacéuticas para resolver el coronavirus, ni a otras pandemias que ha habido y que están por venir. Entonces, existen a corto plazo mecanismos perfectamente establecidos, lo ha demostrado diferentes países como la India. El Parlamento chileno recientemente aprobó una resolución en ese sentido, lo podría también aprobar el Congreso de los Diputados. Existe una cosa muy poco conocida en la Organización Mundial de Comercio que se llama, que es un nombre muy complicado, pero para que la audiencia lo conozca,
acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Eso es un acuerdo de los años 90, cuando los abogados de las grandes empresas farmacéuticas han ido privatizando el acceso a la medicina y la sanidad, escribiendo esta lex mercatoria a nivel internacional para la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y eso ha ido beneficiando a las grandes farmacéuticas que ganan miles de millones de dólares o euros cada año. Entonces, ahí existen algunas excepciones que pueden utilizar los gobiernos para romper esa barrera de los patentes y tener acceso a lo que son los materiales bases para producir medicamentos genéricos en sus propios países sin pagar estos patentes. Desde otras perspectivas se va a plantear que eso lo que haría es frenar la investigación y que sería como pegarse un tiro en el pie porque no se producirían nuevos desarrollos, nuevas investigaciones y no seríamos nunca capaces de encontrar la solución, por ejemplo, al COVID-19. Eso es falso porque entre 1/3 y 2/3 de la investigación en el mundo sobre medicamentos se financia a través de dinero público. Y sin embargo, lo que pasa muchas veces que estas investigaciones luego se entregan a las multinacionales farmacéuticas que finalizan la investigación, fabrican y sobre todo comercializan los medicamentos. Recordemos la enfermedad respiratoria, el SARS, ¿no? Eso fue 2002 a 2004. Contagió unas 8.000 personas en el mundo, seguramente más de las que no sabemos, y causó más de 800 muertos. En ese momento se investigó medicamentos o vacunas y sin embargo se dejó porque la epidemia a disminuir y como sobre todo afectó a países fuera del mundo occidental, pues no interesó a las grandes empresas farmacéuticas. Si hubieran terminado la investigación y la fabricación, hoy tendríamos mucho más fácil acceso a eso. Pero sobre todo en muchos países como en China, se ha utilizado ya retrovirales que se han utilizado en el tratamiento del SIDA y han funcionado a tratar personas que han sufrido el COVID-19. Y justamente lo que necesitamos ahora mismo, aprobar resoluciones a nivel gubernamental para poder fabricar ese tipo de medicamentos, ¿no? Necesitamos acceso a vacunas, medicamentos, diagnósticos, pero también suministros y otras tecnologías que no dependen de las grandes empresas farmacéuticas, sino que los propios gobiernos pueden empezar a fabricar. Una última pregunta. En otros momentos de la historia, desde la izquierda, se ha planteado, y luego lo ha recuperado Unidas Podemos, crear una industria farmacéutica nacional, pero las presiones de los lobbies lo frenaron. ¿Existe la posibilidad de que una de las vías que abra esta pandemia sea recuperar ese impulso de una industria farmacéutica nacional? Bueno, que de alguna manera pueda rentabilizar esas inversiones públicas y que después permitan que, si se logra una vacuna, que esa vacuna sea accesible y no ocurra como ocurrió con el Sovaldi y otros medicamentos, que te pueden cobrar 20.000, 30.000, 60.000 euros por tratamiento, implica que la gente tiene que morirse. Totalmente. Tenemos una Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ahí está centralizado, ¿no?, la distribución de medicamentos en España. Hasta ahora todavía no se han planteado fabricarlo, pero perfectamente, o bien por iniciativa del Parlamento, o bien por iniciativa del Ministerio de Consumo o del Ministerio de Sanidad, perfectamente podríamos poner en marcha una industria farmacéutica. La clave es que sea bajo gestión pública y sin ánimo de lucro. Y ahí también podemos ir pensando más cosas, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos deslocalizado gran parte de la industria textil y dependemos de las importaciones para guantes o equipos de protección personal para las personas que trabajan en la sanidad, ¿no? Y desde aquí, un fuerte abrazo a todas estas personas que nos están protegiendo. Es importante que pensemos también en una industria no solo de medicamentos, sino también de todos los equipos sanitarios, desde los equipos de protección, pero también los respiradores que sean producidos en el Estado español. Además, eso crea empleo, pero sobre todo
tenemos que pensar en el medio y largo plazo. No podemos depender de unas cadenas globales de suministro que están en manos de grandes empresas multinacionales que solo buscan el lucro y el beneficio para repartirlo a sus accionistas. Nosotros tenemos que pensar en que la sanidad y todo el acceso a los materiales que se utilizan en la sanidad sea un derecho humano universal y lo tengan todas las personas. Amparo Botejara, que es la diputada de Unidas Podemos que trabaja los temas de sanidad, siempre viene insistiendo en que ya hay una industria farmacéutica nacional vinculada al ejército, ¿no? Y que eso podría ser la base también para producir medicinas. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el paracetamol, pero que podría servir como la base, bueno, para esa industria nacional que no fuera dependiente de esos mercados que se han demostrado ahora que son absolutamente mercados sin ley, que no conoce otra lógica que la del beneficio y que no tiene amigos, ¿no? Totalmente. O sea, ahora mismo hay cuestiones que el gobierno ya puede poner en marcha. El Real Decreto Ley 7/2020 plantea la posibilidad de control de precios, pero solo para los medicamentos y cuestiones que no necesitan receta médica. Esto debería ampliarse a todos los medicamentos también con receta y sobre todo también, además de controlar los precios, eliminar los patentes, como lo hemos dicho con estas de la Organización Mundial de Comercio. Y luego también hay una cuestión muy importante, eliminar y prohibir el lobby farmacéutico. Es importante recordar que en un informe de un grupo de investigadoras e investigadores de Madrid, que se llama Audita Sanidad, que forman parte de la plataforma por una auditoría ciudadana de la deuda, denunció en el 2017 que la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular, bajo sus adjudicaciones realizadas en el año 2016, el 60% fueron a parar a grandes farmacéuticas que están relacionados con los nacionales como Roche, Novartis o Gilead, que tienen patentes de fármacos que están ahora mismo utilizándose como pruebas en hospitales españoles para el tratamiento del coronavirus. Entonces tenemos perfectamente identificadas a las grandes multinacionales que el gobierno podría perfectamente actuar, no solo controlar los precios, sino eliminar los patentes y producir ese tipo de medicamentos a través de la agencia española y crear de ahí un antecedente para empezar a impulsar una industria española propia sin ánimo de lucro. Y lo que hablabas de las farmacias militares, también hay una propuesta de poner en marcha farmacias públicas, donde se vendan los medicamentos genéricos y que no se genere tanto lucro y beneficio con el tema de los medicamentos, porque hay muchísimas personas que viven en la exclusión social, que no tienen empleo, que viven en la pobreza, que tienen muchas dificultades de acceder a los medicamentos básicos. Entonces eso es fundamental. Tom Cuchar, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá uno de los elementos positivos de esta crisis sea que nos demos cuenta de que las cosas públicas, de que las cosas comunes, de que los bienes públicos son esenciales para el desarrollo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo y nada va a ocurrir sin una fuerte movilización social, sea ahora desde los balcones o cuando termine el confinamiento en las calles masivamente en defensa de la sanidad pública. Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Pues anda que no llevan tiempo haciendo esto. ¿Sabéis por qué los ricos gastan siempre un poquito de su dinero? A veces no tan poco. En hacer fundaciones, institutos, estudios e investigaciones, seminarios, revistas, tertulias de radio y de televisión. O financian periódicos. ¿No será porque así son capaces de instruir a la ciudadanía para que crea que los intereses de unos pocos son los intereses del conjunto? Confinamiento y coronavirus. Es el informe de FEDEA. Y claro, los medios de comunicación de nuestro país se han hecho eco. Porque para eso es hacer los estudios, para que los medios hagan eco y vayan escribiendo ideas en nuestras cabezas. El titular de dicho informe reza de la siguiente manera. Adelantar una semana el confinamiento al 7 de marzo habría reducido en más de un 60% los casos de infectados por coronavirus. Ese capitán a posteriori, qué curioso, un día antes del 8 de marzo. ¿Y quiénes son estos de FEDEA para hacer estas afirmaciones tan rotundas? Es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que es la voz de la banca
y la gran patronal. ¿Y creéis que dice algo contra ellos? Esta criatura nació en el año 85 y su padre putativo fue el doctor Luis Ángel Rojo, aquel que luego sería gobernador del Banco de España. Muy interesante. Por cierto, le dio clases particulares a la infanta Cristina, la que luego seguramente le enseñó las conclusiones a Iñaki Urdangarín, las conclusiones que ella sacó, por supuesto. FEDEA fue creada para configurar la cultura económica de nuestro país. ¿Cómo? Pues proponiendo políticas neoliberales. ¿Cuáles son esas? Pues las de siempre. Fomentar la desregulación de los mercados financieros, socavar la fuerza de los sindicatos para permitirlo y, por supuesto, reducir los beneficios laborales y los sociales. Vamos, cargarse, por ejemplo, la sanidad pública. Salid ahora a defenderlo. Los mismos que han presionado al gobierno para relajar el confinamiento y para volver al tajo cuanto antes, van ahora y se marcan la frivolidad de decir que ellos hubieran adelantado el confinamiento. Estos son mis principios científicos, pero si no os gusta tengo otros, porque anda que no hay científicos dispuestos a decir lo que yo quiera que digan. Me imagino el próximo informe. Vamos, que si la cosa va bien, se pondrán la medalla de que el desconfinamiento era la mejor opción para salvar la economía y a la ciudadanía. Pero en cambio, si repuntan los contagios, la culpa era del gobierno y, por supuesto, de aquella maldita manifestación feminista y proletaria del 8 de marzo, elemental querido Smith, Adam u Ortega. De FEDEA, por cierto, es Luis Garicano, el economista aquel de Ciudadanos que iba a gobernar con el PSOE en el gobierno de Sánchez y Albert Rivera. Que los dioses nos pillasen confesados. Cuentan que un economista de Chicago murió en la más absoluta miseria, de manera que los asistentes al funeral decidieron crear un fondo mancomunado para pagar los gastos del entierro. Y cuando al presidente de la asociación de politólogos le pidieron que donara $1, este respondió: ¿solo $1 para enterrar a un economista? Aquí tenéis un cheque de $1.000 y me enterráis a 1.000. Mi nombre es Donald John Trump. Quinta semana de confinamiento. Son tantas las horas que paso confinado que, como líder del mundo libre que soy, me veo obligado a dedicar parte de mi tiempo a elevar la moral de los jóvenes del mundo civilizado, a través del altavoz de las redes sociales, animándoles a luchar y a ser lo que yo he sido, un ganador. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Naranjus. Vamos a empezar la partida de Pepe Airboy. Es un repartidor de periódicos que tiene que repartir el mayor número de bulos periodísticos que pueda. Ahí van 3 ejemplares de OK Diario, para que desayunes bulos con chocolate. Cuando ganabas dinero de Venezuela. Mira un coche escuchando a Jiménez Los Santos. Acabo de lanzar 2 de ABC, toma ahí 1 del Mundo, fabricando golpistas, 2 ejemplares de Periodista Digital. Si encuentras una noticia veraz, pon una reclamación. Anda, mira, 2 neonazis peleándose. Estos chavales. Ya no hay quien me pare. Ya voy a ganar y... bueno, voy a cambiar de juego. Aquí yo soy el gobernador de Texas y tengo que gestionar las camas de este hospital para que no colapse la atención sanitaria. A ver, vosotros, ¿tenéis seguro médico? No tenéis. Pues toma, anda, vete a Cuba. ¿A qué? Bueno, eso tenía que haberlo dicho antes, cuando estaban vivos. Estos tienen seguro médico, pero han votado a Obama. Toma, Medicare. Toma, jarabe de plomo. Tú, ¿jugamos al teto? Tú te agachas y yo te receto. Vamos, igualito que la sanidad pública. Ahí, saca una pistola y papel para arriba, papel para abajo. ¡Qué coñazo! Hola, ultraderechines mexicanos de Europa. Esto es Derechita News Home Edition, desde un cuarto trastero de la Casa Blanca. Lleváis más de un mes confinados por la pandemia del coronavirus y el estado de alarma decretado por el gobierno comunista. Hay que ver, vosotros ahí todos agobiados y yo aquí tan tranquilo. Lo que son las cosas, ¿verdad? Pero no os preocupéis, hoy no os voy a dar la brasa con malas noticias. Hoy os voy a poner un anuncio. Hasta luego. Una democracia no te permite exterminar sin más aquello que no te gusta, como los putos rojos. Pero sí te da derecho a opinar que ellos tienen la culpa de todo, y yo soy demócrata. En una democracia, los rojos pueden defenderse con argumentos razonables, pero a mí me suda el coño. Cada día te encuentras situaciones chungas que no puedes resolver. Por eso necesitas culpar a alguien, pero necesitas un argumento convincente. Nuestro departamento tecnológico ha encontrado la solución. ESPE, un asistente inteligente que te da el argumento que necesitas para poder culpar a los rojos de lo que tú quieras. Instálalo y hazle una pregunta de prueba. ESPE, ¿quién mató a Manolete? Según testigos y el parte del colegio de médicos que le atendió, hay pruebas indiscutibles de que fue el Coletas. ¿Estás segura? Sí, el puto Coletas de los cojones. Aunque le hagas una pregunta difícil, siempre dará una respuesta. ¿Por qué en el principal partido de la derecha española ha habido tanta corrupción? ¿Y por qué no me preguntas por los seres de Andalucía? Y esto es todo. Si tienen alguna queja de mi programa, pueden mandar un mail a la dirección que hemos apuntado en una hoja dentro de un Kleenex usado lleno de mocos que hemos encontrado en la papelera de un Mercadona. Adiós, chao.
La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto la situación dramática en la que se encuentran muchas residencias de mayores. Las trabajadoras no dan abasto, cobran poco y no disponen de protocolos ni de equipos adecuados para enfrentarse a una situación así. Los familiares denuncian que las residencias ocultan información, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los problemas se empezaron a gestar hace ya 15 años y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. De los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada, es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que el número de residencias públicas apenas llega a 1.400. En Madrid, tras 25 años de gobiernos del PP, las cifras son aún más contundentes. El 88% de las residencias son privadas. Pero, ¿quiénes están haciendo negocio a costa de la salud y el bienestar de nuestros mayores? Domusvi es la principal operadora de residencias en España. De capital francés, es el resultado de la unión de Geriatros y Sarcohabitae, propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las fortunas más acaudaladas de Francia. Tiene un capital de casi 67 millones de euros y su presidente es Sylvain Rabiel, quien antes estaba al mando de los clubs de vacaciones Club Med. El segundo grupo del país, Orpea, también tiene capital francés. Su consejero delegado es Yves Le Mans. Amavir opera con un número similar de plazas y pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding Creadep, propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto. Su consejero delegado es Patrick Arrostegui. Los dos siguientes en tamaño son Vitalia, perteneciente al fondo británico CVC Capital Partners, y la española Vallesol, cuyo presidente ejecutivo, José Ignacio Vivas, es también presidente de AESTE, la principal patronal de las operadores de residencias españolas, de la que forman parte otras empresas como Eulen Sociosanitario, Caser o Sanitas Mayores. También hay constructoras. Está ACS de Florentino Pérez, uno de los multimillonarios españoles que más se ha dedicado al negocio de las residencias, muchas de las cuales gestiona a través de Clece, otra de sus empresas. También la constructora SACIR, cuyo primer accionista, Demetrio Carceller, nieto de un ministro de Franco y una de las grandes fortunas españolas, es además consejero de Gas Natural, presidente de la cervecera DAM y de la petrolera DISA y accionista de Gas Natural, Ebro y CLH. Carceller fue imputado por defraudar más de 100 millones de euros a Hacienda. El grupo Eulen, empresa líder en la externalización de servicios y trabajo temporal, tiene también una importante presencia en el sector. Su fundador, David Álvarez, marqués por gracia del rey Juan Carlos de Borbón, fue famoso por su apoyo a José María Aznar y dio empleo a Rodolfo Martín Villa y a los hermanos Mayor Oreja. En el negocio de las residencias de mayores también nos encontramos con aseguradoras como Bupa o Santa Lucía, o entidades religiosas como la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, o empresas como Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera. Por otro lado, los opacos fondos buitres están haciendo poco a poco con el dominio de las residencias. Ya controlan el 23% del sector sin tener ningún conocimiento sobre el mismo. La salud de nuestros mayores no puede ser un negocio en manos de fondos extranjeros y multimillonarios. Hay que aprender la lección y salir de esta crisis reforzando los servicios públicos de atención a la dependencia para garantizar el bienestar de las personas mayores. Tenemos que defender lo común, servicios públicos y de calidad. Creo que lo urgente y lo importante son planes de choque urgentes para paliar el número de contagios, evitar más fallecidos. Difícil situación la del tipo estupendo. Si piensa en grande y se reúne con Pedro Sánchez, riesgo para él por culpa de esa irresponsable pugna con Vox a ver quién es más de derechas. Pero cuidado, porque si no arriesga, si no da el paso, quedará para la historia como un pusilánime que no supo estar a la altura de las circunstancias cuando España más lo necesitaba. ¿Cuánto tiempo va a poder aguantar Pablo Casado brindando a sus electores la única cualidad de ser el demoledor por excelencia del gobierno de España? ¿Qué hacer? ¿Pensar en España o en las encuestas? Y por cierto, ¿en qué encuestas? Porque no todas dicen lo mismo, ser o no ser. En el mundo empresarial se llama el síndrome de Hamlet. El miedo al riesgo, la dificultad de escoger o de decantarse por algo, que es lo que hace a los buenos políticos. Es algo muy común cuando el liderazgo flaquea. Es por ello que Aznar, su Pigmalión, le anima a negociar con Sánchez, que parezca un diálogo. Aznar, que es más vivo, sabe lo que se juega España y el Partido Popular en estos momentos. El ámbito económico empieza a desconfiar de Casado. Le ven bastante retraído, demasiado temeroso, y eso no es bueno para sus intereses. El clásico buen chico, pero cortito. Eso sí, con buena labia, pero también la tenía Rivera. Comienzan a pensar si no se equivocaron también con este de candidato.
No puedes ir de hombre de Estado y luego hacer lo mismo que Vox o que mis amigos de la CUP. La reconstrucción de un país está en juego. Hoy no, mañana. No es la respuesta de un líder que aspira a la Moncloa en momentos tan críticos como los que estamos viviendo. Casado, ¿vas a querer sacar rentabilidad política de cualquier cosa? Vamos, que si te enteraste por la tele de la reunión, que si es una estrategia de distracción, que si la corbata de Sánchez no va de acuerdo con tus gustos... Ay, Pablito, majo, deja de marear la perdiz, porque de tanto marearla, la perdiz vas a terminar volviéndola loca. Y si se termina la perdiz volviéndose loca, igual se marcha con el aguilucho ese, que Fraga decidió guardar en el armario y que parece que tú quieres volverlo a sacar. Así que venga, reúnete con Pedro Sánchez y, bueno, intentad sacar algo en común, que seguro que tus votantes, que quieren tanto a España, te lo van a agradecer. Hasta la semana que viene, desobedientes.